Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Dios dijo, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Registre la expresión, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y a todos los descendientes de ellos. Dios le dio una orden expresa al pueblo de Israel que estaba en el desierto y les dijo que entren a la tierra prometida, que tomen posesión de la tierra que Dios les había regalado. Había una orden expresa de parte de Dios a entrar y poseer la tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel no obedece la orden de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué un pueblo puede resistirse a entrar y tomar posesión de la tierra que Dios les había regalado? Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel se resiste a recibir el regalo de Dios? La respuesta es porque tuvieron miedo. El temor hizo que el pueblo de Israel no conquiste la tierra que Dios ya les había regalado. Dice la Biblia en Josué capítulo 14, versículo 8, asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. ¿Cómo que asustaron tanto al pueblo? Lo llenaron tanto de temor, le hablaron tan negativamente acerca de la tierra prometida que ninguno de los 2 millones de personas quería entrar y poseer lo que Dios ya les había regalado. ¿Recuerdas la historia? Moisés envía 12 espías a pedido del pueblo. Dios le dijo, entren y tomen posesión de la tierra. Sin embargo, el pueblo dijo, enviemos primero espías para que espíen la tierra a la que según Dios nos está regalando. Ya hay un grado de desconfianza. Moisés envía los 12 espías, vuelven de regreso con un informe. 10 dan un informe sumamente negativo y 2, Josué y Caleb, dan un informe positivo. Dice la Biblia en Números capítulo 13, versículo 28, el pueblo que, acá está el reporte negativo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. No podemos, ay Señor, bendito Dios, no podemos, dijeron los 10. ¿Cómo que no podemos? Si Dios dijo, entren y tomen posesión. Los 10 dijeron, no podremos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros y todos los hombres que vimos allá son enormes. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos a nosotros. Moisés envía a los espías a hacer un trabajo de inspección. Pero los espías hacen un trabajo de introspección. Porque el informe que presentan habla más acerca de los temores de las personas que fueron que de la tierra prometida. El informe que traen me habla más acerca del temor que había en los 10 que de lo que en realidad pasaba del otro lado. Dice, nos sentíamos como langostas. Y así también nos miraban los hijos de Anac, los gigantes, los enormes, las personas que vivían del otro lado, nos veían como langosta. Así nos veíamos nosotros y ellos nos veían así. Es que de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de ti mismo, así será la realidad a tu alrededor, así será como otros te vean a ti. Todo depende de cómo tú te ves a vos mismo.
Ellos se veían como langostas, entonces también los otros lo veían a ellos como langostas. Todo depende de la perspectiva que tú tengas de ti mismo. Personas dicen en este país no se puede progresar. Personas dicen esta ciudad es dura. Personas dicen es tanta la crisis que no vamos a poder ir para adelante. Pero esas expresiones me hablan más acerca del temor de las personas que hablan de lo que es en realidad. Porque en este país donde dicen que muchos hay crisis, muchos están progresando y muchos están prosperando. Todo depende de cómo tú te veas a ti mismo y así verás la realidad a tu alrededor. Todo depende de cómo vos lo veas. ¿Qué diferencia Josué y Caleb? Estos 10 dicen no vamos a poder. No vamos a poder porque somos como langostas, nos van a comer como a langosta. Pero qué diferencia Josué y Caleb, que dijo entremos, Dios nos ayudará. Ponen a Dios en primer lugar. El reporte de las 10 personas negativas nunca pusieron a Dios. En cambio el de los 2 sí. Josué y Caleb dijeron Dios nos va a ayudar y vamos a entrar y vamos a tomar posesión de la tierra prometida y nos lo vamos a comer como a pan. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Números capítulo 14, versículo 7. La tierra que hemos reconocido y explorado. Este es el informe de Josué y de Caleb. Solo 2. El informe negativo de los otros 10 ya lo leímos. Ahora Josué y Caleb dice la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra muy buena. El Señor, ponen a Dios en primer lugar. El Señor. Los otros dicen no vamos a poder porque somos como langosta. Estos 2 también se consideran a sí mismos, solo que ponen a Dios. Ellos se consideran sin fuerzas para entrar, pero ponen a Dios en primer lugar. Y dice el Señor nos conducirá a esa tierra y nos la entregará. Ustedes hacen mal en rebelarse contra el Señor y en temer a los habitantes de esa tierra. Nos los comeremos como si fueran pan, porque con nosotros está el Señor. Por lo tanto, no los teman, porque con nosotros está el Señor. ¡Aleluya! Fíjese. Los 10 espías que traen un reporte negativo dicen no podemos, nunca ponen a Dios. Ellos se consideran a sí mismos como langosta, dicen nos van a comer como a langosta. Qué diferente es el informe de Josué y Caleb. Qué diferente, ellos ponen a Dios en primer lugar. Así funciona la fe mira primero a Dios, luego baja las dificultades y usted declara Él lo puede todo, con Cristo todo lo puedo, en Cristo se puede todo. Mi amigo, mi hermano, ponga a Dios en primer lugar y no va a haber gigante que no caiga a su alrededor. No va a haber problema que no caiga delante de usted si pone a Dios en primer lugar. Aleluya. Y ahí está el pueblo rendido ante el informe negativo. 10 que dicen no vamos a poder, nos van a comer como a langosta. Pero 2 dicen nos lo vamos a comer como a pan. Entremos, el Señor nos conducirá. Entraremos y poseeremos la tierra, nos lo vamos a comer como a pan. El otro nos van a comer como a langosta, nosotros nos lo vamos a comer como a pan. Wow, ¿dónde está la diferencia? Si vieron lo mismo. Vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas, vieron grandes murallas. La diferencia es que pusieron a Dios en primer lugar. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, no hay nada que a usted lo detenga. No hay gigante que va a poder contra tu vida. No hay gigante que va a poder con tu familia. No hay gigante que va a poder con tus hijos. Pon a Dios en primer lugar y verás lo que Dios va a hacer por ti en tu vida y en tu familia. El mismísimo Dios le había prometido una tierra y ahora cumplía su promesa. Lo único que tenían que hacer era entrar y poseer. Dios le dijo, esa tierra es de ustedes. Tienen un líder como Moisés que vive inspirándolos a que honren y respeten a Dios.
Tiene a 2 espías que vienen con un informe positivo. Tienen a Dios, tienen su presencia, tienen su promesa, tienen a un líder de Dios como era Moisés. Tienen a 2 líderes más, Josué y Caleb, que vienen con un reporte negativo. Sin embargo, el pueblo, 2 millones de personas, se rindieron ante el informe desalentador negativo de 10 personas que eran del pueblo, pero que no tenían fe y no tenían esperanza. ¿De qué sirve estar en el pueblo de Dios si somos ateos cristianos? ¿De qué sirve estar aquí dentro si no confiamos en el Dios en el que decimos que estamos confiando? Eleve su mirada, no mira a su gigante, mire al Dios que puede con su gigante. ¡Aleluya! Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Tenemos cientos de promesas en la palabra de Dios que nos aseguran que Dios va a estar con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Tenemos a Dios y tenemos sus promesas. Sin embargo, nos rendimos ante los pronósticos desalentadores de personas que dicen creer en Dios, pero que no tienen fe ni esperanza y siempre están vaticinando lo peor. Tenemos a Dios y tenemos su promesa. ¿Qué más necesita, iglesia? ¿Qué más necesitamos, pueblo de Dios? Lo tenemos a Él y tenemos su promesa. Él estará con nosotros siempre, no te va a abandonar. En cierta oportunidad leí una historia, una fábula que me encantó, de 2 ranitas que cayeron. Una multitud de ranas que iban por el bosque, pero 2 de ellas cayeron en un pozo, en un hoyo muy profundo. Entonces las demás ranas se juntaron al lado del pozo para evaluar la situación. Y todas llegaron a la conclusión que era imposible sacar con vida a las ranitas, a las 2 compañeras. Así que como todas las ranas habían arribado a la misma conclusión, desanimaron a las 2 ranas que estaban allá abajo tratando de salir por sí solitas. Las 2 ranitas no le hicieron caso y siguieron saltando cuán alto podían para poder salir del hoyo. Pero después de un tiempo una de ellas se rindió. Hizo caso a las palabras de las demás ranas de arriba que le decían que eso era imposible, entonces se rindió y terminó muriendo. Pero la otra no. La otra rana seguía empujando y seguía saltando y cada vez tenía más fuerza. Hasta que las ranas, las compañeras, las que habían tomado la decisión, volvieron a decirle que era imposible que pudiera salir de ahí, que se diera por vencido. Y la rana más saltaba, con más fuerza, hasta que al final salió del pozo. Cuando estaban afuera, las ranas le preguntaron, las compañeras le preguntaron, ¿pero no escuchabas lo que nosotros te decíamos? Las ranas le dijeron a la que salió, ¿pero no escuchabas lo que nosotros te decíamos? Entonces ella le explicó en señas que era sorda y que no escuchaba lo que le estaban diciendo, pero como veía que las demás ranas hablaban fuerte y extendían la mano al viento, creían que la estaban alentando a salir. Entonces, como ella creían que tenía el apoyo de toda la gente allá arriba, ella pegó un salto y salió fuera del hoyo.
La moraleja es que una palabra de aliento a una persona que está en el pozo, una palabra de aliento a una persona que se siente mal, que está en medio de una prueba, podría sacarla del hoyo. Pero una palabra de destrucción a una persona que está desanimada podría hundirla aún más. El poder de la palabra, el poder de lo que se dice. ¿Cómo es posible que 2 millones de personas se rindieran ante el pronóstico desalentador de 10 personas que vinieron con el cuento de que no iban a poder entrar? Que vinieron con que allá había gigantes y que había ciudades fortificadas y que había alta muralla y que no íbamos a poder entrar. ¿Cómo es posible que 2 millones de personas se rindieran ante el pronóstico desalentador de 10 personas que dijeron nos comerán como a pan? ¿Cómo es posible que 2 millones de personas no le hayan creído a Dios que dijo es de ustedes, entren y poséanla? ¿Cómo es posible que 2 millones de personas no le hayan creído a un líder que los sacó hace 40 años, que está con ellos? Un líder que los inspiró durante 40 años. Un líder que en las manos de Dios lo había sacado de Egipto y los condujo a través del desierto. ¿Cómo es posible que 2 millones de personas no le hayan creído a Dios, no le hayan creído al líder y no le hayan creído al reporte positivo que traía Josué y Caleb, que decía vamos, el Señor estará con nosotros, entraremos y poseeremos la tierra, nos lo comeremos como a pan, vamos pueblo, vamos? ¿Cómo es posible? Quiero que alguien me explique cómo es posible que 2 millones de personas no entraran a la tierra prometida simplemente porque se rindieron, aceptaron el pronóstico desalentador de 10 personas que eran del pueblo, pero que no tenían fe y no tenían esperanza. Qué importante lo que escuchamos. Qué importante es a quienes escuchamos. ¿Bajo qué influencia está usted? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A quiénes escucha? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Qué le dicen esas personas? ¿Sientes miedo frente a los nuevos desafíos que la vida te está presentando? ¿Tú eres una de esas personas que sienten miedo? ¿Te sientes atemorizado? ¿Alguien te atemorizó? ¿Alguien lo hizo? ¿Aceptaste un mal diagnóstico como algo irreversible? ¿Aceptaste el diagnóstico de un médico que dijo esto es así para toda tu vida? Dime la verdad, ¿aceptaste ese diagnóstico? ¿Te has rendido ante el pronóstico desalentador de un hombre que te dice que va a ser así durante toda la vida y no le crees a un Dios que tiene el poder para revertir cualquier enfermedad, para revertir cualquier situación, por más difícil que sea? ¿Te rendiste? ¿Te atemorizaron? ¿Cediste ante un pronóstico desalentador? Hiciste muy mal, hermano. Hizo muy mal. Los que conquistan desafíos, los que alcanzan nuevas metas y viven bajo cielos abiertos son aquellos que no se rinden ante la desesperanza, sino que perseveran en confiar en Dios. Son aquellos que no se rinden y siempre creen que Dios tiene la última palabra. No la tiene el médico, no la tiene el abogado, no la tiene tu banco. La última palabra la tiene Dios. Solo Dios la tiene. En un intento por hacer que Israel obedeciera a Moisés, apeló a una última estrategia que yo quiero apelar con la iglesia. Moisés una y otra vez mencionaba al Dios de sus antepasados. Fíjense que en el texto que hemos leído menciona el Dios de sus antepasados, como diciéndole, el Dios que nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Dios que nos condujo 40 años por el desierto y nos trajo sano y salvo hasta acá. El Dios que hizo todo eso es el Dios que estará con nosotros y entrará con nosotros y nos ayudará a conquistar la tierra.
Moisés una y otra vez le dice: el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios es nuestro Dios, es el mismo Dios. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana. Confíen en Dios, que todo va a salir bien. En otras palabras, es lo que Moisés le estaban diciendo. Confíen en Dios. Ustedes no pueden olvidarse de dónde vienen. Y nosotros, iglesia, no podemos olvidar la genealogía espiritual de la que provenimos, la genealogía poderosa, espiritual poderosa de la que venimos. Este es nuestro ADN. Provenimos de hombres como Moisés, que fue capaz de liberar a toda una nación solo con una vara. Digo solo porque era un hombre que confiaba en Dios. Y cuando un hombre confía en Dios con una vara, puede sacar a 2 millones de personas, puede sacar a una nación de la esclavitud. Provenimos de personas como David, que por confiar en Dios pudo ganar una batalla solo con una gomera. Provenimos de Elías, de hombres como Elías, que hizo que toda una nación se volviera a Dios. ¿Y qué me dice de los apóstoles del Nuevo Testamento? Gente que nunca empuñó un arma, gente que extendió la iglesia solo con recursos espirituales, gente que nunca empuñaron un arma, nunca tuvieron un ejército. Sin embargo, los reyes, los sumos sacerdotes, los líderes influyentes se rendían ante la autoridad de ellos. De ahí provenimos, hermanos. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de los apóstoles también es nuestro Dios. Y si Él lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Es el mismo Dios. Aleluya. Hermanos, esa es nuestra estirpe, ese es nuestro ADN. ¿Por qué entonces nos desinflamos tan fácilmente? ¿Por qué nos atemorizamos cuando el diablo nos saca la lengua y nos muestra sus dientes? ¿Por qué nos atemorizamos? ¿Por qué nos rendimos ante los pronósticos desalentadores de gente que no tiene a Dios, o que gente que dice tener a Dios no tiene fe y no tiene esperanza? ¿Por qué nos rendimos ante esos pronósticos? ¿Por qué se rinde usted y me dice que el país va mal? Irá mal para otro, pero nosotros que estamos en el Señor es nuestro proveedor y Él estará con nosotros y no hará que te falte nada, 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 porque confías en el Señor. Dios quiere hablarte. Hasta que Dios no te hable, no te muevas. Una vez que haya hablado, no te detengas. Dios habla, yo lo escuché, te guiará en un camino de descubrimiento para escuchar a Dios. Y si prestas atención, oirás su voz. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook y audiolibro. ¡Wow! ¿De dónde venimos? Nuestro ADN, nuestra estirpe. Una genealogía espiritual poderosa, viniendo en el tiempo, no ya tan remoto. Hace unos años o unos siglos atrás, leí acerca de un hombre, Jerónimo Savonarola. En Italia predicaba contra la corrupción, contra el crimen, contra el vicio. Dice que la gente venía confesando sus pecados. Dice que la gente se volvía a Dios, abandonaba sus libros de magia, sus libros del ocultismo. ¿Tiene usted en su casa libros de ocultismo? ¿Tiene libros que deshonran a Dios? Sáquelo, quémelo. No los regale, quémelo. No sea de maldición para otra persona. Si usted tiene libros ahí que deshonran a Dios. Dice que este hombre predicaba contra la corrupción, contra el vicio. La gente se volvía a la lectura de la palabra y traía sus libros 20 metros de altura en la plaza principal, una hoguera quemando libros que deshonraban al Señor. Usted tiene a un Martín Lutero que un día dijo: vamos a llevar la Biblia al pueblo, y tradujo la Biblia al alemán, y él fue de inspiración para miles que hoy en día se ha traducido la Biblia. De ahí venimos, esa es nuestra estirpe, esa es la genealogía poderosa. Tenemos a un Juan Wesley. La gente dice que se tapaban los oídos, los enemigos del evangelio se tapaban los oídos porque cuando él predicaba la gente se convertía.
Un hombre que le cerraron la puerta en su propia iglesia, donde su papá había sido 40 años pastor, no le permitieron predicar. Entonces dijo, mi parroquia es el mundo, y salió a predicar afuera. Dice que los enemigos se tapaban los oídos porque cuando él hablaba la gente se convertía. En una oportunidad un hombre se escondió en un barril. ¡Wow! Me llamó tanto la atención. Dice que estaba esperando a que él terminara de predicar para matarlo. Y se escondió en un barril, con las manos tapaba sus oídos para no escucharlo. Porque todo el mundo le tenía miedo, dice que si lo escuchaba se convertían a Dios. Y en el barril estaba con las manos tapadas. Y de repente una mosca se le posa en la nariz. Y empezó a hacerle cosquillas. Entonces tuvo que soltar una mano para espantar la mosca. Y fue en ese momento que escuchó al predicador, a Juan Wesley, que decía: el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dice que comenzó un gemido dentro del barril. Comenzó a llorar, el hombre se convirtió al cristianismo. Dice que cuando era anciano Juan Wesley, los que habían sido enemigos le sostenían la mano con la Biblia para que él pudiera seguir predicando el Evangelio. 100 años después, en la zona donde él predicaba en Inglaterra, había un borracho que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en aldea en aldea, buscando alcohol. Y dice que le preguntó a alguien, dice: ¿no venden alcohol por acá, por la zona? Entonces alguien le explicó que hacía 100 años un hombre llamado Juan Wesley había predicado acerca de Dios, de cómo honrar a Dios, y desde entonces no se vendía alcohol y desde entonces no había borracho en esa aldea. Esa es nuestra estirpe, ese es nuestro ADN, esa es nuestra genealogía. Por eso Moisés dice: el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de los apóstoles, es nuestro Dios, mi amigo, mi hermano. Basta ya de considerarnos langosta, basta de verte a ti mismo como langosta. Levántate y pon la mirada en Dios. Con Dios haremos grandes proezas, con Dios conquistarás naciones, con Dios conquistarás tu gigante y con Dios se derribarán los muros. Aleluya. ¿Por qué? Ceder ante los pronósticos desalentadores de gente que no tiene fe. ¿Cediste ante el reporte negativo de alguien que te dijo que estás quebrado? Puede que sea, pero si miras a Dios, Dios te va a sacar de la quiebra. Si confías en Dios, todo saldrá bien, le dijo Josafat. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Ten cuidado de qué escuchas y a quién escuchas. Ten mucho cuidado a quién estás escuchando. Porque hay muchos profetas del desaliento a quienes nosotros nos rendimos. Porque hay muchos que hacen el trabajo del diablo y ante quien nosotros nos rendimos y lo hacemos más grande que a Dios. Tu médico no es más grande que Dios. Tu abogado no es más grande que Dios. Tu banco no es más grande que Dios. Tu crisis no es más grande que Dios. Tu gigante no es más grande que Dios. Nadie es más grande que Dios. Y Dios tiene la última palabra en tu vida. Pues míralo a Él. Antes de ver tus dificultades, mira al Señor. Que Él tiene la última palabra. Ponte de pie. Cierra tus ojos, por favor. Hay mucha incredulidad entre el pueblo de Dios. Saca la incredulidad que hay en tu vida ahora mismo, sácala. Si no, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes? Dímelo, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes a la iglesia si no vas a confiar en Dios?
el Dios al que hemos venido a adorar en esta mañana. Saca todo espíritu de incredulidad. ¿Te has rendido ante el reporte desalentador de personas que te dijeron que ya no hay más esperanza con tu matrimonio? ¿Que ya no hay más esperanza de que tengas un hijo? ¿Te has rendido? Has hecho muy mal, hermano. ¿Para qué vienes a la iglesia? Di en esta mañana: Señor, te voy a confiar a ti. Levante su mano al cielo. Voy a confiar en ti. Si usted mira sus problemas, no va a creer que Dios lo puede. Usted tiene que mirar primero a Dios. Cuando la fe siempre parte por Dios. La fe no parte por lo gigante. La fe parte por Dios. Mire a Dios. Mire a Dios en esta mañana. Y crea que Dios puede con tu problema. Crea que Dios puede con tus gigantes. Son muchos, pastor. Dios puede. Mis problemas son muchos, pastor. Dios puede. Quiero inspirarte como hizo Moisés a toda una nación y decirte: el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo, el Dios de Jerónimo Savonarola, el Dios de Juan Wesley, el Dios de Lutero, el Dios de nuestros antepasados. Es el mismo Dios y sus promesas son verdaderas. Oh, yo te bendigo en esta mañana y echamos fuera, echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad, toda duda. No nos rendimos ante los reportes negativos que nos han dado. No nos rendimos, cerramos nuestros oídos como hizo esa ranita. Cerramos nuestros oídos, sí que se puede. No apoyados en nuestra fuerza, sí que podemos apoyados en el Dios que lo puede. Todo lo puedo, pero en Cristo, en Cristo, en Cristo que me fortalece. Mire a Dios en esta mañana. Mire a Dios en esta mañana. Mire a Dios en esta mañana. No hay nada que Él no pueda. No hay nada que Él no pueda.